Hola, soy Prof. Javier H., maestro en educación, maestro en investigación educativa, profesor de escuela primaria y persona neurodivergente. Les estoy agregando esto para que me conozcas un poquito más. Eso es parte de todo lo que soy. El día de hoy nos tiene aquí estas orientaciones para el CTE de enero. ¿Y por qué estoy haciendo dos videos? Porque ya tengo uno de primaria y este es para secundaria. Bueno, porque ahorita salieron estos dos documentos que los dos son orientaciones para el CTE, pero uno es de secundaria y el otro es de primaria, preescolar, centros de atención múltiple y escuelas multigrado y telesecundarias. Es este. Y el otro es para secundarias generales y secundarias técnicas. ¿Qué tienen de diferencias? Unas muy mínimas. Las diferencias tienen que ver en la organización. Te cuento un poquito. El documento pues hace primero una recapitulación de lo que estuvimos haciendo en el taller intensivo de formación continua para docentes. Es decir, lo que estuvimos haciendo en la primera semana de enero, en donde recibimos cierta capacitación, pero a la vez era una formación, pudiéramos decir una coformación, porque nos estaba capacitando el director o supervisor, pero también estábamos leyendo y nosotros aprendiendo. Y entonces es un aprendizaje en pares, porque todos estábamos aprendiendo. No es que uno fuera más experto que otro, sino que uno llevaba las orientaciones. Bueno, pues hace esa recapitulación y también rescata lo que se hizo del programa analítico. Que si bien me quiero poner un hincapié aquí, y hasta me confundí y se me movieron las cosas, porque realmente a mí me sorprende bastante. Bueno, no me sorprende, pero sí es alarmante la cantidad de directivos, supervisores y jefes de sector que no leyeron el acuerdo por el que se establece el plan de estudio y que ya estaban pidiendo ese programa analítico terminado para implementarlo en la siguiente semana de enero. Quiero decirte que no es así. No se tiene que hacer eso. En los mismos documentos se nos habla que es un esbozo, un borrador, por así decirlo. Y si leemos nuestro acuerdo 140822 por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, que es de donde se desprende nuestro plan de estudio 2022, pues nos damos cuenta de que en este ciclo escolar no se aplica el plan de estudios 2022. Lo vamos a aprender, los vamos a capacitar, vamos a saber cómo implementarlo, pero no se aplica en este ciclo escolar. Probablemente dentro de la capacitación haya una implementación muy pequeña, a lo mejor de una semana, de 2 semanas, al final del ciclo escolar. Pero eso no quiere decir que ya empezamos con nuestro programa analítico a llevarlo a cabo en el salón, ¿sí? Dicho esto, quiero decir que pues ese programa analítico pues tiene la función de que es para nuestro aprendizaje. Es decir, así como se nos dice que los alumnos tienen que aprender haciendo, nosotros también estamos aprendiendo haciendo. Y te lo dije en otros videos, en otros planes de estudio se nos dice, ahí está el plan de estudio y órale, a implementarlo. Y en este se nos está dando la oportunidad de que nos apropiemos primero de él, de que lo desmenucemos, lo hagamos, lo deshagamos, que pareciera como una prueba poniéndolo en aplicación, por lo menos en el papel con nuestro programa analítico, para saber los errores. Y hoy, en esta sesión de CTE, te vas a dar cuenta de algunos errores que a lo mejor cometieron en las sesiones pasadas. Y bueno, pues ya resumiendo, trata de esto, pero el documento nos dice que se va a dividir en dos secciones, en dos secciones. La primera tendrá que ver con la organización y la segunda tiene que ver
con orientaciones. Es decir, una nos va a decir cómo está organizado toda esta capacitación y la otra con qué podemos hacer en esta sesión para desarrollar la temática que se nos está pidiendo. Y bueno, se nos da este adelanto de qué vamos a estar viendo en cada una de las sesiones de CTE para que visualicemos hacia dónde vamos y lo que tendremos que ir logrando sesión por sesión. Y que de repente, por ejemplo, podamos decir, bueno, ahorita en esta sesión vamos a ver los ejes articuladores, a lo mejor ya lo sabes, pero pudiera ser que digamos, bueno, vimos ejes articuladores, pero me hizo falta algo de campos formativos y me quedo con la espinita de que tengo que revisarlos. En lugar de quedarte solo con la espinita, ya vas a saber que a lo mejor el campo formativo que a ti te interesa, lo vas a revisar en ciertos números de sesiones. Y bueno, tendría esa función y también como una función de regresarnos a ver qué estuvimos haciendo y poderlos ir empatando. Bueno, menos bla, bla, bla y más a lo que vamos. Y entonces, y te dice aquí, programación es una propuesta para secundarias generales y técnicas en las cuales una o un docente es responsable de atender una disciplina del campo formativo. Es decir, esas secundarias en donde, por ejemplo, tenemos maestro de español y de artísticas, entonces es un campo formativo. Tenemos maestro de geografía e historia y entonces es otro campo formativo. Pero hay secundarias, sabemos, no son todas, como las telesecundarias, en donde un maestro aborda casi todas las materias, o si no es, que todas las materias. Entonces, esta propuesta es para esas secundarias donde hay maestros de todas las materias. Y entonces, la tercera sesión ordinaria de CTE, que es este 27 de enero, estaríamos revisando los ejes articuladores. ¿Para qué? Pues para ir revisándolos, todos los temas que se vayan revisando, tenemos que hacer esto. Lo que estamos revisando hoy, lo que hicimos anteriormente y qué vamos a ver después. Esto con la finalidad de hacer un ejercicio de reflexión, de interiorización y de ir viendo como de manera esquemática nuestro plan de estudios 22. En la cuarta sesión tendríamos que ver, y aquí viene la lógica porque es para esos secundarias que son de materias, campos formativos de primer grado. Y entonces, maestro, pero yo nada más doy tercero, yo soy de español, pero yo nada más doy tercero. Sí, maestra, tiene toda la razón. ¿Yo para qué reviso los de primero? Pues hay que revisarlos para saber de dónde vienen los estudiantes, qué tenían que saber antes de que llegaran conmigo, y si no saben lo que tenían que saber, poder yo regresarme algunos pasos para atrás. Acuérdense que después de la pandemia y antes de la pandemia, los alumnos de repente venían con ciertas dificultades que tenemos que atender. No se vale decir, no, pues no lo hizo el maestro anterior, pues yo menos. No, maestra, no, maestro. Hay que poner atención en lo que no saben o lo que no han concretado los estudiantes para podernos regresar un poquito, ayudarlos a concretarlo, ayudarlos a desarrollarlo, porque normalmente es nada más ayudarles a dar el brinquito. Dan ese brinquito y nos pasamos al siguiente tema que ya es de nuestro ciclo escolar. Después, en la quinta sesión, que es el 31 de marzo, los campos formativos de segundo grado, igual todas las materias de segundo grado, y en la sexta sesión, que es en abril, todas las materias de tercer grado. Finalmente, en la sesión séptima del 26 de mayo se socializa el programa analítico y en la sesión 30 de junio, en la sesión octava del 30 de junio, se estaría revisando la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque es algo importante. Ya tengo algunos videos de evaluación formativa y también tengo videos de los campos formativos. Hay que revisarlos. Voy a empezar a hacer más material que sea de utilidad para todos, pero te voy a ir dejando por aquí algunos videos que ya tengo y si no, empieza a buscarlo, déjalo en los comentarios, por favor, qué videos te hacen falta, ¿sí? Además, suscríbete a mi canal. Recuerda que estoy subiendo todo el contenido. Tengo mi círculo de estudios,
del plan 2022. Estoy subiendo contenido relacionado al tema, pero también contenido educativo y de formación para docentes. Bueno, esa fue la primera sección. No sesión. La primera sección. Ay, me estoy equivocando. La segunda tendría que ver ya con el CT, con la capacitación que tiene que ver con los ejes articuladores. Y si quieres te leo los propósitos y junto con los propósitos te voy explicando un poquito qué son los ejes articuladores. De todos modos, si no lo sabes, te dejo el video para que los revises. Ya tengo un video en donde hablo de manera general y específica de cada uno de los ejes articuladores a qué se refieren. Pero durante esta semana voy a estar haciendo un video exclusivo para cada uno de los ejes articuladores. Son bastante extensos y dan para mucho. Entonces, creo que un video para cada uno sería interesante. Y yo sé que ya existe el material de parte de la Secretaría de Educación Pública, pero no está por demás que pues uno dé su ayudadita. Cada persona, cada maestro y cada ser humano le entiende de diferente manera. Entonces a lo mejor a ti te queda más claro con el mío y a otras personas les queda más claro con los de la Secretaría de Educación. Ok, entonces los propósitos es analizar el sentido y alcance de los ejes articuladores en el marco del plan de estudios. Luego, revisar, analizar y reflexionar cómo están presentes los ejes articuladores en el programa analítico esbozado en el anterior taller intensivo de formación continua docente. ¿Por qué hago énfasis en esbozado? Por lo que te dije, es un borrador, no es algo que tenemos que implementar. Analizar y discutir las características de una práctica docente que integre los ejes articuladores. Fíjate cómo está organizado para que primero los conozcamos, si no es que ya los conocemos, que los revisemos. Después nos vamos a lo que ya hicimos. Eso que hicimos, ¿qué sentido tienen? ¿Vale la pena incluirlos ahí? ¿No vale la pena? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y después hacer esta reflexión de lo que vamos a hacer en nuestra práctica. Te puedo decir que esta es una de las mejores maneras de aprender y de modificar la práctica docente. Mi tesis de mi segunda maestría está enfocada en esto, en la práctica reflexiva. Y entonces quiere decir que hay docentes, voy a hacer un paréntesis para explicarlo, hay docentes que aprendemos solo con la teoría, pero de repente la teoría no nos alcanza para apoyarlo en la práctica y somos esos docentes que decimos, pues vimos mucha teoría, pero no lo entendí cómo aplicarla en la práctica. Existen otros docentes, y no quiere decir que sean exclusivos, puede ser tú mismo que tengas esas tres características, que en la práctica, y se formaron en la práctica y muy buenos, pero cuando vamos a la teoría se nos dificulta un poquito más. Y no quiere decir que una excluya a la otra, sino estoy haciendo esta explicación como para que sea más sencillo. Y existe esta práctica reflexiva en donde nos vamos a la práctica, revisamos, pero también conocemos de teoría y empezamos a hacer este entrelazado. Y entonces la teoría nos sirve para modificar nuestra práctica. Y solo se va a modificar si hacemos esta reflexión de en qué me puede servir, de qué me puede ayudar y por qué lo tendría que implementar de acuerdo a la realidad que estoy viviendo. Y entonces va más o menos ahí, por ahí se cierra paréntesis. Vamos viendo la orientación número 1. Y dice, vamos revisando su expresión, esto de los ejes articuladores en la construcción del programa analítico. Es decir, vamos revisando lo que hicimos la vez pasada y a ver en dónde se ven esos ejes articuladores. Y vienen estas preguntitas que tienen este enfoque de práctica reflexiva. Fíjate, vamos a irlas analizando. ¿Qué hemos construido y avanzado del programa analítico? Y entonces la primera pregunta nos va a hacer que nos vayamos a lo que ya hicimos. Eso de donde estamos partiendo, lo que ya construimos. Y entonces nos vamos a remontar, recordar eso que estuvimos haciendo, la problematización que hicimos, la lectura del contexto, cómo vimos los programas, los campos formativos y el programa sintético, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y en dónde entraban los ejes articuladores ahí? Luego viene la segunda pregunta que dice, ¿qué características tienen los ejes articuladores y cuál es su sentido en el plan de estudio?
lo que hicimos. Vámonos a la teoría. En el plan de estudio, ¿para qué nos dicen que son los ejes articuladores? Te repito, hay videos míos donde te lo explico. Pero bueno, nos vamos, remontamos para allá, leemos, revisamos, vemos videos, ok. Entonces ya tenemos lo que hicimos, lo que debería de ser. Y luego la tercera pregunta dice, ¿cómo se expresan los ejes articuladores en el programa analítico que han diseñado y cómo se vinculan con los contenidos? Ah, y entonces ahora lo que ya hicimos, ¿cómo lo vinculamos con esos ejes articuladores y los contenidos, cómo se vinculan? Entonces ya estamos viendo una aplicación que precisamente los ejes articuladores tienen esa función. De manera así como muy sencilla, los ejes articuladores tienen la función de juntar el contexto con los contenidos y a su vez los contenidos con los campos formativos. Es decir, hacen esta unión de contexto, contenidos o campos formativos, pero también hacen una unión entre campos formativos y también, aquí se me estaba yendo la onda, entre los diferentes grados de estudio. Por ejemplo, a nivel secundaria, entonces darían una unión entre primero, segundo y tercero. Ojo, no quiere decir que siempre haya todas esas uniones. Quiere decir que puede llevar esas uniones. Porque, por ejemplo, pudieras ver un contenido que sí viene del contexto, que sí llega a un campo formativo, pero no se une con todos, se une con dos. Son dos campos formativos que se unen y a lo mejor pudiera unirse con primero y segundo de secundaria, o primero, segundo y tercero, pero con estos. O habría otro contenido que sí viene del contexto, que se unen todos los campos formativos, pero no logra hacer la unión entre segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. Entonces, pudiera ser así. Y esa sería la reflexión. Y luego nos dice, última pregunta, ¿qué sentido le dan los ejes articuladores al programa analítico? Y entonces ya empezamos a ver para qué nos sirven. Y entonces, después se nos dice, tienes que establecer de manera explícita para qué sirven los ejes articuladores en tu programa analítico. No quiere decir, y fíjense que eso yo lo trabajé en la sesión de taller intensivo con mis compañeros, que yo les decía, de nada sirve que tengamos un formato de planeación de programa analítico que lo bajamos de internet, que nos lo mandó fulanito, si no entendemos para qué tenemos cada una de las cosas. Mejor hay que construirlo y nosotros que le demos el sentido total a lo que se requiere. Y entonces aquí nos dice eso. A ver, entonces, ¿qué sentido tiene que le pongas ese eje articulador? Y entonces muchos maestros dicen, pues yo creo que por ahí va. Pues no, maestro, no se trata de yo creo. Acuérdense que en este plan de estudios y también por nosotros mismos ya se nos tiene que quitar esa idea de que somos técnicos, que nos van a decir qué vamos a hacer y lo vamos a aplicar tal cual. Se nos tiene que quitar esa idea de aquí en el papelito dice eso y entonces lo hago. No, hay que empezarnos a volver más críticos, hay que empezarnos a reflexionar, a ser profesionales y decir, a ver, si dice ahí eso, pero eso no me termina de convencer, entonces yo voy a argumentar por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo para que funcione para quién, para mis estudiantes, maestro, maestra. Este plan de estudio y este programa de estudio nos permite hacer que ese programa sintético que siempre ha sido, porque siempre han sido programas sintéticos, hoy sí tiene el nombre así de programa sintético, pero siempre son sintéticos porque es un solo programa para toda la República Mexicana. Y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque somos un país multicultural. Entonces, ese programa sintético que nosotros lo podamos agarrar, lo podamos despedazar, pero no despedazar para destruirlo, sino despedazar para poderlo tejer con las necesidades de nuestra comunidad, con los intereses de nuestros estudiantes, con las necesidades reales de la sociedad y empecemos a tejer ese trabajo artesanal, pero también bien profesional. Nos corresponde a nosotros, a los docentes. No somos técnicos, te recuerdo. Somos profesionales de la educación, los que tenemos esa capacidad de darle vida a un programa de estudio.
Y entonces ese es nuestro trabajo, esa es nuestra chamba y nadie nos va a decir cómo lo vamos a hacer. Obviamente tenemos un montón de herramientas, hay un montón de orientaciones, pero el experto en su comunidad eres tú. El experto en sus alumnos eres tú. Y el experto en los contenidos también tienes que ser tú. Porque yo, por más que sepa y todo, yo no puedo ir y ver tu contexto y decir, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. No, ¿por qué? Porque yo no trabajo ahí y yo no lo conozco a profundidad. Te puedo dar orientaciones, pero en definitiva, el que tiene que hacer ese trabajo profesional eres tú. Y entonces ahí estamos también nosotros revalorizando nuestra misma labor docente. Vamos para lo último. Vienen 2 parrafitos y en esos 2 parrafitos que dice, bueno, dice muchas cosas, pero te resumo. Posibilitan una práctica docente integradora que promueva experiencias de aprendizaje que vinculen contenidos curriculares con contextos escolares y comunitarios. ¿Qué te digo? Pues que tu práctica, lo que hagas en el salón de clase, de nada nos sirve que aquí seamos expertos en el plan de estudio. De nada nos sirve de que aquí seamos expertos en educación. Porque hay muchísimo que, mira, pura plática y puro yo digo y que la educación debería de ser y hacer. Y te metes a salones en donde no hacen nada. Te metes con alumnos que no han modificado nada, que no han cambiado su manera de pensar para ser más críticos, para ser más... La palabra se me fue, pero vendría a ser vivir en democracia. En democracia tiene que ver con participar, con tomar acción, con no nada más criticar y decir eso está mal, bla, 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 sino tomar acción y tratar de cambiar algo en la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer porque la sociedad nos lo está pidiendo. Los tiempos que estamos viviendo de incertidumbre, delincuencia, asesinatos, etcétera, 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 ruegan por eso. Necesitamos cambiar a nuestros países. Y hablo de nuestros países porque mi contenido está enfocado a toda Latinoamérica. Entonces, aquí en especial en México se nos está dando la chance, se nos está diciendo, oigan maestros, despierten, vean, su trabajo es así de importante. Vamos tomándole sentido y vamos haciendo ese cambio. Y esto no tiene que ver con la política, hablando del presidente o de las ideas del gobierno, sino de nosotros como docentes, nosotros como colectivos, porque yo no estoy a favor de ningún gobierno, sino a favor de este razonamiento, de este cuestionamiento y de tomar acciones para hacer las cosas. Y bueno, vamos al final, porque ya me entró la pasión. Dice, en los colectivos, las modificaciones hechas en el esbozo del programa analítico a partir de la revisión de los ejes articuladores, de la misma manera establezcan ¿qué nos dice? Bueno, ya habíamos hecho un esbozo, ya le habíamos puesto los ejes articuladores, ya más o menos lo habíamos hecho y de repente los leemos con mayor profundidad, los estudiamos con mayor profundidad y decimos, ¡chin! Creo que por ahí no era, la regué y me equivoqué. No, pues es que estuvo mal, es que yo no sabía eso. Pues adivina qué maestra, adivina qué maestro. Esa era la intención, no que te equivocaras, sino de que cayeras en esas reflexiones. Y que ahorita que estamos haciendo borradores, por así decirlo, estamos haciéndolo en papel nada más, no llevándolo a la práctica, nos podamos equivocar para cuando ahora sí lo llevemos a la práctica, empecemos ya con un paso más firme y con mayor seguridad. Y no como en otros planes de estudio, que vamos entrando y decimos, pero aquí cómo es y aquí, y tienes que ir aprendiendo conforme lo haces. Aquí se nos está dando la chance de hacer un cáliz, una prueba, antes de iniciar. Y eso no quiere decir que nos vamos a hacer expertos, sino que vamos a llevar cierta ventaja para cuando lo tengamos que implementar. Y finalmente dice, establezcan compromisos para la preparación de la cuarta sesión de acuerdo con los contenidos indicados en el programa de sesiones del Consejo Técnico Escolar y taller intensivo. Es decir, nos están diciendo, les dimos este programita para que lo utilicen, para que entonces tomen acuerdos, maestras, y son orientaciones. ¿Qué vamos a hacer? Viene lo de secundaria, viene que tenemos que revisar
En la siguiente sesión, todos los campos formativos de primero. ¿Qué vamos a hacer? A ver, campos formativos, los maestros de español, artísticas, los de lenguajes, los maestros de lo humano, lo comunitario. ¿Qué proponen? Y entonces son orientaciones, ¿por qué? Porque las propuestas son tuyas. Si ustedes requieren leerlo, hay que leerlo. Si ustedes requieren ver videos del prof. Javier H., vean videos del prof. Javier H. Si nosotros queremos hacer un círculo de estudio, hay que hacer el círculo de estudio. Y entonces las propuestas estarán encaminadas a sus necesidades. No lo que nos diga el gobierno, no lo que nos digan las autoridades, lo que nosotros necesitamos para desarrollar los aprendizajes que vamos a necesitar para seguir trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos hoy? Bueno, revisamos de qué manera está organizado nuestro CTE y sabemos que hay dos secciones. Ay, todo el rato he estado peleándome con eso. Dos secciones. Una donde nos dicen la organización, propuesta de organización para revisar durante las sesiones de taller intensivo de capacitación, bueno, el CT. Y la otra en donde se nos orienta en qué vamos a hacer en esta sesión, ¿sí? Y recuerda que te dejo un montón de contenido relacionado al tema. Espero haya sido de bastante utilidad. Déjame las dudas en los comentarios y si no tienes dudas, déjame de dónde me estás viendo para yo saber qué maestros me están viendo y saber que estoy apoyándolos. Espero haber sido de bastante utilidad y también esperar los videos que van a venir en esta semana que van a tener que ver con los ejes articuladores. Hasta luego.